Ya fueron esta mañana, van y voten. Antes de empezar con la predicación, ¿conocen la ley de Murphy? No conocen la ley de Murphy, que es la ley que dice que cuando algo va a salir mal, no. Cuando algo va a salir mal, todo se pone tan mal para que eso suceda, ¿cierto? La ley de Murphy. Y esta semana fue una semana donde yo pensé que todo lo que podía salir mal, iba a salir mal. Y efectivamente salió mal. Todo salió mal. Todo. Pero hoy fue un día que todo salió mal. Esta mañana me levanté, prendí el computador, me puse a estudiar, salí a votar. Y llegué allá donde el primer, ¿cómo llaman esos? Jurado. Bueno. Y resulta que tenía mi cédula, la cédula no era la mía. O sea, tenía cédula de otra persona hace 2 meses porque en la votación pasada me la cambiaron. Entonces me llamaron la policía porque entonces yo estaba suplantando a otra persona. Bueno, salió mal. Luego fui a la panadería a comprar pan y no había pan. Luego acabo de abrir el archivo que envié a la iglesia para la predicación y no estaba la predicación. Cuando todo puede salir mal, ¿cierto? Y esta semana todo salió mal, todo. Y hoy fue el día que lo completó, ¿cierto? Pero yo no creo en la ley de Murphy, hermanos. ¿Listo? Yo creo en el propósito de Dios, ¿cierto? Ayer hablaba con los hermanos, yo decía con los hermanos en el grupo de por la mañana. Si Dios no tuviera un propósito, la vida cristiana sería imposible de vivir, ¿cierto? Y hoy cantando las canciones que ponía Jesús Antonio, Dios sigue siendo bueno. Les voy a decir por qué. Primero, porque no me detuvieron. Resulta que el celador había estado en las elecciones hace 2 meses y tenía en la minuta que el señor que selló mi cédula la había entregado. Entonces llamaron al señor porque era un vecino, entonces yo le entregué su cédula, él votó y mi cédula pues sí quedó perdida, pero bueno, no estoy preso, ¿cierto? No tuve que llamar a Jesús para que fuera a sacarme allá. Me hubiera tocado que me sacaran. No hubo pan, pero en la casa habían tostadas, desayunamos tostadas. Abrí mi Biblia ahorita ahí sentado y encontré las hojas de la predicación. Entonces Dios sigue siendo bueno. Dios sigue siendo bueno. Y a pesar de todo lo que pasó hoy, llegué temprano. Yo pensé que iba a llegar a las 11 de la mañana, yo tenía previsto. Con todo lo que estaba pasando, yo dije, no, eso no. Entonces, no hay ley de Murphy, hermanos. Lo que tenemos es un Dios con propósito. ¿Y esto para qué? Por si su merced está viendo las cosas muy oscuras, no entiende qué está pasando, ve que todo sale mal, no tema porque tenemos un Dios grande que tiene un propósito. Y tal vez nosotros no lo vemos, como yo hoy y esta semana, que pues, fue complicadísima, pero al fin de cuentas vamos viendo el propósito del Señor. Eso como para empezar, ¿listo? Bueno, ahora sí, 50 minutos de predicación. Mateo 21, vamos a empezar con Mateo 21. Vamos a entrar a los últimos 6 capítulos de Mateo, 6 o 7, ¿7? Bueno. ¿Han visto coronaciones de reyes? Tal vez la última que me fue la de Carlos III, ¿cierto? ¿Y cómo les pareció? Llegó en su Rolls Royce, ¿cierto? Y le pusieron sus anillos de zafiros, les pusieron su cetro, su corona, que la cabeza se le iba así de lado porque era muy pesada, ¿cierto? Y aquí en Colombia no vemos coronaciones, pero vemos posesiones presidenciales, ¿cierto? Y toda la pompa y mandan a traer todas las cosas, que traigan allá el no sé qué, que traigan la espada, que traigan el balde, que traigan el caballo, que traigan todas las cosas. Y vemos las pomposas de esas cosas, ¿cierto? Vienen grandes presidentes y grandes invitados a esas coronaciones, esas posesiones, ¿cierto? Pero hoy les voy a hablar de una posesión muy curiosa, de una coronación, ¿cierto? De la coronación de la entrada de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén.
Con esta entrada a Jerusalén comienza la última semana del Señor Jesús, ¿cierto? O sea que aquí para allá todas las predicaciones van a hablar de la última semana de vida del Señor en esta tierra. Entramos a los últimos 6 días, ¿cierto? 6 días de la vida de Cristo. Los invito a Mateo 1, versículo 1 al 11, ¿cierto? Entonces vamos a leer el pasaje. Cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a los discípulos diciéndoles: vayan a la aldea que está enfrente y enseguida encontrarán una asna atada y un pollino con ella. Desátenlos y tráiganmelos. Si alguien les dice algo, respondan: el Señor los necesita, y enseguida los enviará. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta: anunciad a la hija de Sión: mira, tu rey viene a ti mismo manso y sentado sobre una asna y un pollino cría de asna. Entonces los discípulos fueron e hicieron como Jesús les había mandado. Trajeron el asno y el pollino, pusieron sobre ellos sus mantos y los sentaron encima. Una gran multitud extendió sus mantos por el camino y otros cortaron ramas de los árboles y las extendieron también por el camino. Y las multitudes que iban delante y las que seguían clamaban diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió preguntando: ¿quién es este? Y la multitud respondía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Entonces, como ven acá, el título de la predicación es una coronación, una condenación, ¿cierto? Y ustedes no ven a los presidentes cuando se posesionan, o no ven a los reyes diciéndoles al pueblo que lo van a condenar, ¿cierto? Eso no funcionaría bien, ¿cierto? Yo no he visto ningún presidente que diga en la posesión: es que les voy a subir el impuesto, es que le voy a subir a la comida, es que tal cosa, es que tal otra, ni mucho menos a los reyes, ¿cierto? Siempre prometen las cosas buenas, ¿cierto? Pero acá entra el Señor y va a hacer una gran condenación sobre esta ciudad, ¿cierto? Para los que son curiosos, para que tengan una globalidad mejor de este pasaje, los invito a que lean Juan 12, Lucas 19 y Marcos 11. Listo, y van a entender todo porque todo se mezcla. Ayer hablábamos de los hermanos de tener una Biblia cronológica y es muy importante porque ustedes ahí van a entender el global de todas las cosas. Entonces, lo dividí en 4 o 5 puntos, ¿cierto? El primer punto es la travesía, ¿cierto? Ahí aparece. Y es el versículo 1, ¿cierto? Entonces acá vamos a mirar que el Señor por fin deja de peregrinar por este mundo, ¿cierto? En este momento el viaje que comenzó en el cielo va a terminar en la tierra, ¿cierto? Porque ese viaje comenzó allá cuando antes de la creación ellos hablaron y decidieron quién era el que iba a venir a la tierra para llevar a cabo el plan de salvación, ¿cierto? Bueno, allá en Génesis, antes de que todo comience, eso se discute. Y el Señor Jesús toma forma humana o se encarna, no me gusta decir forma humana, pero Él se encarna, ¿cierto? Y viene y habita 33 años como cualquier mortal. Es un niño que nace, es un niño que crece, es un niño que se alimenta. Lucas nos lo describe en Lucas 2:42, ¿cierto? Y le decía a una hermana que los niños crecen en 4 aspectos, ¿cierto? En alimento, que dice que el Señor, Él crecía en estatura, o sea, usted tiene que darle comer a sus hijos. Segundo, crecía en sabiduría, usted tiene que darle a sus hijos educación. Tercero, crecía en gracia para con Dios, tiene que darle la parte espiritual. Y cuarto, crecía en gracia para con los hombres, tiene que tener una vida social activa. ¿Listo? Esos son los 4 pilares en los que crece un hijo. ¿Listo? Esas 4. ¿Listo? Para que la mesa no le quede chueca, tienen que trabajar en las 4, porque algunos papás les dan solo comida y ya. Para lo demás, no aparece, ¿cierto? Otros papás les dan mucho estudio, pero para la parte emocional y para la parte espiritual no están. Entonces los hijos tienen que crecer para que la mesa no quede chueca como esta, ¿eh? Queda chueca. Bueno, entonces el Señor llega a Jerusalén, ¿cierto? Y nuestro hermano Jesús nos predicaba hace 8 días que Él estuvo en Jericó, ¿cierto? Entonces Él llega y vamos a mirar cómo fue la travesía del Señor para llegar acá. En Juan 12 se nos relata
En Juan 11, el Señor, ¿qué es lo que hace? ¿Resucita a quién? A Lázaro, ¿cierto? A Lázaro. ¿Y se vuelve famoso? Famosísimo. Todo el mundo fue a verlo, ¿cierto? Tanto así que los fariseos que dijeron, tenemos que matarlo. Y no solo a él, también a Lázaro. Porque es que ese no puede testificar que él estaba muerto y que Jesús lo resucitó, ¿cierto? Ahí recoge una gran multitud de personas que lo van siguiendo. Luego se va a Betania, de Betania, no, estaba en Betania donde era su hermano, su amigo Lázaro. De Betania pasa a Jericó, que fue la predicación de mi hermano Chucho hace 8 días. ¿Dónde sanó a los ciegos? En Jericó. ¿Y a quién más le compartió el evangelio en Jericó? A Zaqueo, muy bien. Allá en Zaqueo, ¿se acuerdan Zaqueo que era chiquitico? Y se subió por ahí en un árbol para ver al Señor y lo vio. Y el Señor le dijo, hoy la salvación ha llegado a su casa. Y fue que acaso Zaqueo le dijo solo Señor, Señor. No, Zaqueo, ¿qué hizo? Era un recaudador de impuestos y ¿qué dijo? Al que le haya robado, le devuelvo. Y si he cobrado de más, les doy el 4 veces lo que les haya hurtado. Entonces la salvación es de obras y de arrepentimiento, hermano. No solamente gracia como nos quieren hacer vender. Cada vez estoy más convencido de que las obras demuestran nuestra salvación. ¿Listo? No nos quedemos solo en que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces el Señor tiene 33 años cuando entra a Jerusalén, ¿cierto? ¿Y usted cómo sabe? Pues porque la Biblia lo dice y usted va tomando una cosa de otra y usted sabe que tiene 33 años, sabe que su ministerio duró 3 años, ¿por qué? Les voy a dar un secreto, porque la Biblia dice que ¿cuántas Pascuas tuvo el Señor? 3, y es una cada año. Entonces usted sabe que fueron 3 años, y así usted va entendiendo el mensaje de los evangelios. Entonces no va a hacer resumen de los 20 capítulos de Mateo porque aquí nos quedamos, ¿cierto? Ustedes han sido bien juiciosos, se han anotado las predicaciones de este año y medio que llevamos acá en Mateo, ¿cierto? Entonces el Señor sube a Jerusalén. ¿Y ustedes creen que eso fue casual? No, el Señor, ¿qué le dijo a sus discípulos? Vamos a Jerusalén porque es necesario que yo sufra a manos de los escribas y fariseos y nos vamos para allá. El Señor pone la cara dura y se va para allá. Y sabe que los discípulos no entendían nada. Porque ellos nunca entendieron nada, ¿cierto? Nunca entendieron nada. Y ellos porque iban peleando, allá codiándose allá en el camino. Oiga, ¿quién será el más grande de nosotros en el reino? ¿A quién le tocará sentarse aquí? ¿A quién le tocará sentarse acá? Y eso es lo que acaban las iglesias, cuando queremos hacernos grandes. Cuando queremos hacernos grandes, que las iglesias comienzan a destruirse, porque queremos los sitios de honor. ¿Y qué dijo el Señor? Hay una parábola muy linda, que Él dice que cuando lo inviten a una cena, ¿usted qué tiene que hacer? ¿Sentarse al pie del que lo invita? No, le dice, hágase de último. En caso de que llegue alguien más importante, no pase la vergüenza de que lo corran. No, es que así ya no es para usted, eche para allá, ¿cierto? Y más bien, si usted tiene un lugar más importante, si usted está allá, le digan, venga, hágase aquí conmigo. Esa es la actitud de los hijos de Dios, ¿cierto? No buscamos los puestos, sino buscamos ocupar los últimos lugares. Entonces él llega y les explicaba hace como 4 predicaciones que él baja de Betania y en vez de coger derecho se mete por Perea, en Perea predica, alimenta a unos, luego da la vuelta, llega a Jericó, Zaqueo, los 2 ciegos, uno llamado Bartimeo, cruza el Jordán y llegó. Esto es más o menos unas semanitas bien largas porque era a pie, más o menos eran como unos 27 kilómetros entre todo lo que él recorrió, más o menos, ¿cierto? Entonces, ¿ustedes se imaginan cuánta gente había? Pues mucha. Los que lo siguieron cuando resucitó a Lázaro. Luego va a Jericó y hace ver a 2 ciegos. Él recogió más personas. Y luego en el camino, ¿quiénes iban? Los que iban a la Pascua Judía, que era una fiesta muy importante, ¿cierto? Entonces él recogió toda esta multitud de gente y con esta gente va entrando a Jerusalén, ¿cierto? Ustedes cuando uno viene por la autopista sur, hay una parte donde uno ya puede ver Bogotá, ¿cierto? Hay una lomita ahí, no me acuerdo cómo se llama ese alto ahí. Después del peaje uno ya puede ver Bogotá, ¿cierto? Hagan de cuenta ustedes que ahí donde el Señor se está hospedando, ¿cierto? Está ahí cerquitica de Jerusalén, pero todavía no puede ver la gloria de Jerusalén porque es que hay una diferencia como de 1 kilómetro subiendo así.
Entonces el Señor llega ahí y desde ahí comienza sus 2 kilómetros finales y vamos a ver más adelante en qué va. Él no llegó en caballo, ni llegó en limusina, llegó en burro, ¿cierto? Y vamos a ver por qué el Señor tan humilde y por qué el Señor tan manso, ¿cierto? Entonces más o menos si hacemos cálculos, un historiador por allá judío, no me acuerdo el nombre ahorita, dice que más o menos habían matado 260,000 corderos, ¿cierto? ¿Y qué dice Éxodo? ¿Un cordero para cuántas personas era? Para 10. Entonces, ¿cuántas personas habían ahí? Más de 2.500.000, 2.600.000. Entonces, ¿había buena gente? Claro, había hartísima gente. Entonces ellos, el Señor Jesús se va acercando con sus discípulos, ¿cierto? Y la Biblia no dice nada sobre Betfagé, ¿cierto? No dice nada, no dice nada. Pero como la Biblia no nos deja con cosas así sueltas, en Juan 12, en el versículo 1 se nos dice que el Señor había llegado 6 días antes, ¿dónde? ¿Dónde quién? Donde Lázaro, donde María y donde su hermana Marta. Marta, él llega 6 días antes y se queda ahí. Él viene a tener las últimas reuniones con las personas que él ama, ¿cierto? Sus discípulos, María, Marta y Lázaro, ¿cierto? Pero todo no es completo en la vida, ¿cierto? Porque ¿quién está ahí? Judas, ¿cierto? Judas. El Señor sabe que Judas lo va a entregar, ¿ustedes qué creen? ¿O fue sorpresa? Ay, no, ese plago se me volteó, ¿no es cierto? El Señor ya lo sabía y dice, ay, mire, este es que me va a entregar. Y en ese momento pasa que le hacen una celebración de la cena, ¿cierto? ¿Sí se acuerdan todos? La celebración. ¿Y qué hace María? Rompe un perfume que vale lo del salario de un año, que más o menos viene a ser en Colombia 24 millones de pesos. Perfume caro. Y lo rompe y lo unge. El Señor dice, ya se recordaba porque me ungió para mí, muerte. Y hacen su comida y ella lo unge, ¿cierto? El Señor llega a Betania el sábado, la cena es el domingo, entonces la cena de la entrada a Jerusalén es el lunes. Entonces va otro mito que vamos a quitar de las iglesias. El domingo de Ramos no existe, ¿listo? El Señor no entró el domingo. Así como ya hemos dicho que no eran 3 reyes, así como ya hemos dicho que no era una manzana, así como ya hemos dicho, uy, acá somos como hay un programa que se llamaba algo de mitos, los cazadores de mitos, algo así, que lo dan por Discovery, que ellos rompían mitos, ¿cierto, Geo? ¿Cómo llamaba los que bueno? Entonces aquí estamos quitando mitos de la iglesia cristiana, ¿listo? ¿Listo? Entonces, el domingo de Ramos como tal, no fue domingo, me da pena decirles, pero eso fue un lunes, entonces el lunes de Ramos, o sea que el domingo ya usted no tiene que comprar la palma ni nada de esas cosas, ¿listo, hermano? Ya el domingo, nada, y no les quiero dañar la infancia, pero eso no fue verdad, ¿listo? Entonces el Señor entra el lunes, ¿cierto? Entra el lunes y acá hay algo muy curioso en este relato. Es la primera vez que el Señor permite que lo adoren como Mesías y Salvador, ¿cierto? Antes el que decía, cuando se transfiguró, que se movió así, le mostró a Pedro y que les dijo, ¡shh! No le van a decir a nadie, ¿cierto? Cuando él hacía milagros a las personas que les decía, ¡shh! No le va a contar a nadie. ¿Pero qué hacía la gente? Iba y contaba, qué cosa, ¿no? No podemos ser prudentes, ¿cierto? No podemos ser prudentes. Entonces el Señor llega ahí y dice, vaya Pedro y Juan, me gusta decir que es Pedro y Juan, aunque no dicen qué discípulos fueron, pero al Señor le gustaba mandar a Pedro y Juan. En Lucas 22, versículo 8, manda a Pedro y a Juan a una misión, ¿cierto? Entonces tal vez fueron Pedro y Juan. Entonces van Pedro y Juan y van a hacer lo que el Señor les mandó. Entonces la vida cristiana, ¿de qué se trata? De hacer caso, ¿listo? De hacer caso. Usted hace caso y con eso va a estar bajo la cobija bendición del Señor, ¿cierto? La paraguas, bueno, no digo cobija porque
es como perezoso, digamos en el paraguas de la bendición del Señor. Usted se pone ahí cada vez que obedece. Cuando usted se pone desobediente, ¿qué pasa? Se sale de ahí. ¿Y va a perder la salvación? No. Pero va a venir disciplina en su vida. ¿Y la disciplina puede ser qué? Enfermedades, crisis financiera, crisis emocionales, crisis maritales. Y de ahí para allá. Entonces por eso es que hay que hacerle caso al. Usted haga caso. Así a veces no entendamos. ¿Ustedes imaginan la tarea que el Señor les va a dar a sus dos discípulos? Oigan, vayan y van a tal esquina, a tal casa y allá van a encontrar una burra amarrada con uno chiquito y me lo traen. Y ellos preguntan, oiga Señor, allá en Marcos dice, ¿y si nos dicen para qué la queremos? Digan, no, es que el Señor la necesita. ¿Será que yo mandara a Geo y a Lucho? Lucho, vaya allá a la casa 3 cuadras allí, voltea allí, va y trae un carro que está parqueado y que por qué que porque el pastor lo necesita. ¿Será que ustedes me hacen caso? Claro, seguramente. Seguramente me van a hacer caso, ¿cierto? Entonces el Señor llega, ¿cierto? Y aquí pasamos a nuestro segundo punto, que es muy importante, ¿cierto? Que es la profecía, ¿cierto? Y acá el Señor demuestra que es todopoderoso, que es omnisciente, que lo sabe todo hasta los detalles más pequeños, ¿cierto? Algunos dicen que el Señor llegó ahí así de sopetón, que no, que entonces Él se llenó de fama, entonces quiso que todo el mundo lo reconociera y que todo, y como ya era famoso, entonces que por eso inició esa manifestación. Los que son políticos saben que cuando usted vaya en una manifestación dicen Petro, y en el otro dicen tigre, y en el otro dicen paloma, ¿cierto? Y en el otro dicen, ¿cuál es el otro? Fajar, ¿no? Y así, ¿cierto? Entonces el Señor lo van a declarar el Rey de reyes y Señor de señores. Ellos mismos con su boca van a manifestar que Él es el Cristo. Y eso es muy impresionante, vamos a verificar los detalles de esto. Entonces lo primero acá que es que el Señor conoce todas las cosas. Y vamos a leer parte de nuestro pasaje. Digamos que yo normalmente imprimo todo lo que va a predicar y luego hago unas, ¿cómo se dice eso? Resumo todo esto como en 7 hojas nomás. Entonces estoy un poco enredado, pero no se afanen que el Señor me ayudará a desenredarme porque tengo por delante y por detrás. Entonces me disculpan si voy y vuelvo, pero pues es parte de la aventura predicar, ¿sí o no, Jesús? Que acá nos paramos y tenemos, pero el Señor nos va guiando, ¿listo? Entonces la profecía. La profecía, usted, cuando digo que es una profecía, ¿ustedes qué se imaginan? ¿Cierto? ¿Se imaginan a un señor así con un turbante y con una bola de cristal? Es lo que uno se imagina cuando le dicen profecía, ¿cierto? Que le va a leer el futuro, ¿cierto, Karencita? Que le va a decir qué va a pasar más adelante. Pues necesariamente la profecía bíblica no es así. La profecía bíblica son cosas que el Señor promete que van a pasar. Ellos no están adivinando el futuro, están transmitiendo lo que el Dios que conoce el futuro les dice. ¿Listo? Eso es lo primero que debemos entender, porque escuchamos de profecía y nos asustamos y decimos, uy, no, eso es cosas que van a pasar y que nadie conoce, ¿cierto? Pero eso no es verdad en la Biblia. La profecía bíblica son cosas que Dios sabe y va a pasar y Él está seguro que va a pasar. Entonces, vamos a leer la parte del pasaje que nos corresponde ahí, que son versículos 2 al 7, ¿cierto? Ahí ya estoy tratando de que me ayuden a hacer diapositivas más claras. Entonces el Señor les dice, vayan a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelas. Y si alguno os dijere algo, decid, el Señor los necesita y luego los enviará. Todo esto para que se cumpliera lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos, ¿qué hicieron? Caso. E hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. La profecía es de esas cosas bíblicas que nadie puede refutar, ¿cierto?
Cuando los que leen Daniel, Daniel tiene tal vez la profecía más clara sobre los gobiernos humanos y siempre han querido decir que Daniel se tuvo que haber escrito 200, 300, 400 años después de que pasaron los acontecimientos. Pero las ruinas y cada cosa prueba que Daniel se escribió mucho antes de que pasara el imperio griego, el imperio babilónico, el medo persa y el romano, ¿cierto? Entonces, si ustedes quieren defender la Biblia, estudien de profecía. Es un buen consejo, porque la Biblia se ha cumplido al pie de la letra. No hay nada de la profecía bíblica que no se haya cumplido. Vamos a ver una profecía, los invito a Zacarías 9, versículo 9, ¿cierto? Entonces, ahí usted lee el 1 al 8 y que la profecía sobre qué ciudad es. Rápidamente alguien que ha leído esa profecía. Zacarías 9, 1 al 8. No, es una profecía sobre la ciudad de Tiro, ¿cierto? Que ahorita está en el Líbano, ¿cierto? Y Tiro tenía una parte que era portuaria, como los que han ido a Cartagena, digamos. Había un puerto allá en Cartagena y luego había una isla como la isla Bomba. ¿Sí? ¿Han ido a la isla Bomba? Bueno, en Cartagena hay una isla que queda lejos de la de esta y hay una isla. Entonces, Tiro tenía una parte continental y una parte insular, ¿cierto? Y Babilonia llega y rompe la parte continental, la destruye completamente y se cumple parte de esa profecía. Por favor, pongamos el versículo 1, por favor, el versículo al 8. Y ustedes lo pueden leer en su casa porque no tengo tiempo porque aquí nos quedamos. En todo caso es que Babilonia acaba con esto. Y los de esta isla se ríen del rey de Babilonia y le dicen, usted no va a ser capaz de destruirnos porque nosotros estamos en una isla y aquí no puede llegar nadie porque es que no habían lanchas rápidas ni nada de eso. Entonces ahí llega mi tocayo Alejandro Magno, ¿cierto? El gran conquistador, ¿cierto? ¿Y sabe qué hace ese hombre? Porque ellos no quieren abrirle las puertas. Coge todo el escombro que hay acá y hace un camino entre el agua. Y llega y destruye Tiro. Eso es lo que se cumple ahí en los versículos 1 al 8. ¿Listo? Entonces, ¿usted quiere quedar aterrado de la Biblia? Estudie esa profecía de Zacarías 9, versículo 1 al 8. Porque se cumplió con exactitud. Los babilonios ayudaron al destruir la continental y luego es como destruyeron las murallas de Cartagena y echaron un puente hasta Isla Bomba. Y él pasó por ahí sus caballos y su ejército y los destruyó. ¿Y qué dice ahí? Que no quedó piedra sobre piedra más adelante, Felipe, porfa, el 2. Tiro y Sidón, aunque sean muy sabias, versículo 3. Edificó fortaleza, amontonó plata como polvo y como oro, versículo 4. El 5. No, ahí está. Y herirán el mar su poderío. Entonces Dios profetizó que esa isla tan rica, esa ciudad tan preciosa, no iba a quedar piedra sobre piedra. Y lo cumplió Alejandro Magno. Que cuando usted lea a Daniel, es el guepardo con 2 alas que viene y conquista rápido. ¿Listo? Ahí les cuento. Entonces se cumple esa profecía y luego en el versículo 9 dice, y esa profecía ya es para Israel, cambia de Alejandro Magno al Salvador verdadero que es Jesús y viene acá y dice, hija de Sión. ¿Qué dice la profecía? Pongámoslo acá. El versículo 9, ahora sí, hijo, por favor. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Entonces el Señor hace la profecía. Entonces el mismo Jesús manda a sus 2 discípulos para que traigan el pollino, traigan la burrita y él se suba y se cumpla esta profecía. ¿Listo? Entonces se cumple esa profecía. Y si usted es más avisado en las profecías, ahí también se cumple la profecía de Daniel, versículo, donde son las 60 semanas, creo que es versículo 9, capítulo 9, ¿cierto? Se cumplen los 173.880 días que pasan entre el decreto de Ciro y la entrada triunfal del Mesías a Jerusalén. Esto no me va a tomar tiempo explicarles porque eso es un enredo bastante amplio. Simplemente usted sepa que el día que Dios prometió que iba a entrar el Mesías príncipe, entró, que fue ese lunes. ¿Listo? Fue ese lunes. Entonces, debemos convencernos de que Dios es omnisciente y es todopoderoso. Creemos que Dios lo sabe todo. El pasado, el presente, el futuro. Sabemos que Dios no solamente conoce las cosas externas, sino lo profundo de su corazón.
¿Se acuerdan qué le dijo a Agar? He aquí el Dios que me ve. Y no era solamente que la viera físicamente, sino que la conocía emocionalmente y nos conoce a todos emocionalmente. Entonces el Señor sabe en qué andamos, en qué no andamos, qué hacemos o qué no hacemos, ¿cierto? Así lo hagamos al escondido, porque el Señor es bueno en sacar cosas del escondido. Eso sí, Él es bueno. Entonces, mis hermanos, eso es para darles ánimo, ¿cierto? Que tenemos un Dios ¿cómo? Y que lo sabe todo. Y como decía Jesús, es un Dios de misericordia, de gracia, de bondad, ¿cierto? Es un Dios que ha escrito la historia. O si no, comprueben cuántas profecías así como la de Tiro se han cumplido, ¿cierto? Muchas, y quedan muchas por cumplir. Entonces el libro no es un libro, la Biblia no es un libro de religiosidad, no es un libro de tratar de que estemos bien, es un libro histórico que se puede comprobar, ¿cierto? Que se puede comprobar. ¿Listo, hermanos? Entonces debemos estar convencidos de que la profecía bíblica se va a cumplir. ¿Y cuál es la profecía que esperamos nosotros? ¿Ver al anticristo? No. ¿Ver las guerras mundiales? No. ¿Qué es lo que esperamos? La final trompeta. No haga su teología de periódicos. No se afane que el COVID, que ahora hay otro re-COVID, no se afane que la guerra por allí, que la guerra por acá. El cristiano solamente espera la trompeta. Que volvió de la película de Apocalipsis. Yo también me dio miedo porque quedó el pastor. Mi esposa se ríe porque llega ya una señora y el pastor está allá en la iglesia y todos se fueron y la ropa está en las sillas y el pastor solo. Y comienza a autoconvencerse de que tal vez él se dedicó a otras cosas y no a cuidar su relación con el Señor. Hermanos, cuídense, están en la fe. Cuídense, están en la fe. Porque tal vez sonará la trompeta y estas sillas tal vez no se desocupen. Tenemos que mirar si estamos en la fe. Miren si están en la fe. ¿Listo, hermanos? Entonces, es muy interesante esto porque los judíos, ¿qué esperaban? ¿Un judío en un burro? No, ¿cierto? ¿Qué esperaban ellos? Esperaban uno como hacía 100 años, como Simón el Macabeo, que él llegó hace 100 años y había destruido allá a un hombre y le habían dicho estas mismas palabras, ¿cierto? Esperaban un guerrero con su caballo blanco y su espada en cinto para que acabara con el imperio romano y lo librara de eso. Pero saben que el Señor no venía a librarlos de Roma, el que venía, Cristo a qué venía, mis hermanos. A librar del pecado significa traer la paz con Dios. Y es lo que ellos cantan. Hosana, sálvame. Lo vamos a ver ahorita la adoración de ellos porque lo dicen y lo comprenden, ¿cierto? Entonces Cristo primariamente no viene a curarte tus problemas terrenales, ¿cierto? Cristo no es el que te va a dar un mejor trabajo ni un mejor carro. Primariamente, Él viene a salvar tu alma y a ponerte a cuentas ¿con quién? Con Dios. ¿Las demás cosas pueden pasar? Sí. ¿Y si no pasan? ¿Entonces Dios es malo? No, sigue siendo bueno porque te libró del infierno, hermano. Con eso debería estar más que agradecido. Amén. Amén. ¿Cierto? Porque así nos quejamos mucho. Cuando era que hablábamos de la queja. Ayer, Robert, ¿cierto? Hablábamos de la queja. Que se dijo. Entonces, los burros están asociados al reinado, ¿cierto? Si ustedes son bien juiciosos y leen Primera de Reyes, capítulo 1, versículo, no me acuerdo, habla de que cuando David decidió que Salomón iba a ser el rey, ¿en dónde lo montó? En su burra, ¿cierto? ¿Se acuerda que estaba por allá el otro hijo Adonías haciendo una fiesta y diciendo que era el rey? Y entonces llegó acá y se armó el otro complot. Entonces David dijo, traigan la burra, monte a Salomón y quede entre él. Y todos gritaron, ¡viva el rey Salomón! ¿Y qué hizo Adonías? Se asustó y murió. ¿Listo? Murió. Porque era usurpar el trono, ¿cierto? Y si se me pierden, pues hermano, los invito a que lean la Biblia. Porque sí que es bien interesante la historia de la Biblia, ¿listo? Entonces el burro está asociado a los ¿se acuerdan la historia del profeta que le ensillaron el burro? Y no hizo caso de no ir a comer a otro lado y salió un león y ¡uy! Tenemos que tener cuidados también con los consejeros que dicen ser creyentes, ¿listo? Porque ¿qué pasó con él? Se encontró con otro profeta y le dijo, ay, camine que el Señor me dijo que fuera a almorzar a la casa. Y él le dijo, no,
yo me voy, que sí, hombre, y se fue. Y yo, como no me hiciste caso, se lo va a comer un león. Se lo comió el león. ¿Listo? Tengan cuidado en donde buscan consejo. Entonces traen una burra y un pollino. ¿Saben qué es un pollino? Un burro chiquito. Y trae la burra grande. El Señor es tan humilde que no se monta en la grande. Dice Marcos que los discípulos le ayudan a subir al burro chiquito, al más humillante de todos, al que menos tenía pompa, al que menos tenía gloria, ¿cierto? El Señor viene demostrando su humildad. ¿Y cómo nos va a nosotros con la humildad? ¿Qué tan humildes somos? Si bien este versículo que tenemos ahí, yo le tomé una foto esta mañana y el Señor me gritó otra vez. Todos deberíamos leerlo cuando entremos y tratarnos así, siendo amables y considerados y perdonándonos, ¿cierto? ¿No creen que la vida en la iglesia sería más fácil? ¿Cómo estamos de humildad, mis queridos hermanos? Entonces Marcos nos dice que él se sentó en el burro más pequeño y hace todo esto ¿para qué? Para que se cumpla la profecía, dice en el versículo 4, para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Entonces el Señor vino a cumplir la profecía. Entonces, ahora vamos a entrar a nuestro tercer punto, mis queridos hermanos, que es la adoración, ¿cierto? Y esto es muy interesante porque este pueblo se condena a sí mismo, ¿cierto? Este pueblo expresa la más grande adoración que pueda tener un hombre, porque ellos dicen, Hosana al rey, ¿cierto? Hosana al que viene al nombre del Señor. Usted lo lee en Juan, lo lee en Lucas, lo lee en Mateo, y hay expresiones de alabanza increíbles. Así, ¿ustedes se acuerdan qué fue lo que dijeron los ángeles cuando... Ay, venga, se me paró el cronómetro. ¿En qué minuto vamos? ¿Cómo? Bueno, sigamos. Entonces, a falta que llene la sala, ¿cierto? Entonces, ¿en dónde iba? Hosana, listo. Entonces llegan ellos y en nuestro tercer punto, ¿listo? La adoración, ¿cierto? Ellos acá se condenan a ellos mismos porque ellos mismos reconocen que ¿quién venía? El Salvador, ¿cierto? El Salvador. Para los que son curiosos y me han preguntado, tica, hay una moda que dice que Jesús no se llamaba Jesús. Pues no se llamaba Jesús, se llama Yeshua, que es el Salvador que salva, ¿cierto? Y no hay traducción, entonces nosotros tuvimos que ponerle Jesús, porque en hebreo no hay traducción para traducir Yeshua. Entonces ellos dicen Jehová el que salva, Jehová el Salvador, entonces nosotros decimos Jesús el que salva. ¿Listo, hermanos? Porque ahorita hay unas tendencias así, ¿cierto? Y varios hermanos me han preguntado que si Jesús no se llamaba Jesús, no, él se llamaba Yeshua. Y como los hebreos no tenían vocales, entonces era más difícil tratar de pronunciar ese nombre porque es Y-S-H-U-A. No. Y-S-H, Yeshua. Entonces, pues, hasta ahí. Entonces la multitud aumenta, ¿cierto? Y el Señor hace esto por dos cosas, hermanos. Lo primero, porque Él quiere que el mismo pueblo lo reconozca como el rey que está entrando, ¿cierto? Y lo segundo, por sacarle la piedra a ¿quiénes? A los fariseos, ¿cierto? Porque ellos están buscando cómo matarle, ¿cierto? Tanto así que en Lucas le dicen, oiga, calle a esos, porque es que están blasfemando, porque es que están diciendo que usted es el hijo de David, que usted es el Mesías, y eso es una blasfemia. Una blasfemia. Y la blasfemia era muerte, ¿cierto? Entonces, el Señor lo hace ¿para qué? Para acelerar su muerte, ¿cierto? ¿Él cuándo tenía que morir? Entró el lunes, ¿cuándo tenía que morir el Señor en la cruz? El viernes, el miércoles. Entonces ya no es Viernes Santo, sino Miércoles Santo, ¿listo? Él tenía que morir ¿cuándo? El viernes. El viernes. Entonces, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, ¿cierto? El martes él va y limpia el templo, ¿cierto? El miércoles, ¿qué hace?
Ahí les dejo de tarea, ¿cierto? Hay una profesión, una parábola de la higuera. Busquen sobre la higuera el miércoles. ¿El jueves qué hace? El jueves qué hace la cena, ¿cierto? Y el viernes es entregado, ¿cierto? El sábado ¿qué hacen? Nada, porque era día santo, y el domingo resurrección. Listo. Esa fue la última semana del Señor. ¿Listo? Para que nos la aprendamos en nuestras bibliotecas teológicas que tenemos aquí en nuestra cabeza. Entonces la noticia se extiende. ¿Ustedes creen que si aquí hubiera una persona que resucitara muertos de verdad, hiciera ver ciegos, no sería famoso? Si esos mercachifles de la televisión lo hacen y son súper famosos, ¿cierto? Ahorita ya no quieren el diezmo, sino quieren el 20% de los ingresos. Ya están pidiendo el 20%, ya con el 10 no les alcanza, ahora están pidiendo el 20%. Entonces van avanzando en su codicia y en su ambición. Entonces el Señor ve toda esta multitud. Él está interesado en sacarle la piedra a los judíos, ¿cierto? Eso no es pecado, Él no peca. ¿Por qué está interesado en sacarle la piedra a los judíos? Porque es el plan divino, ¿cierto? Él necesita que ellos se pongan bravos con Él para que lo condenen a muerte y vayan y busquen a Judas, y Judas decida entregarlo y le dan las 20 monedas de plata para que Judas lo entregue. ¿Listo? ¿Estamos todos de acuerdo? Porque Él tiene un plan divino. ¿Y cómo nos va a nosotros con los planes divinos? ¿Será que nos sujetamos a Dios y queremos su voluntad antes que la voluntad de nosotros? Entonces el Señor abría todos los días su agenda y decía: hacer la voluntad de Dios. Esa es nuestra agenda también. Deberíamos abrir todos los días: Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. A veces perdemos el tiempo orando media hora diciéndole: Señor, bendice que me voy a coger Transmilenio, Señor, bendice que me voy para aquí, Señor, bendice este negocio, Señor, bendice, Señor, bendice. Porque el Señor, ¿qué prometió? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Entonces, ¿usted por qué tiene que orar? Por buscar el reino de Dios. Señor, ábreme una posibilidad de evangelizar. Señor, ábreme una posibilidad de llevar tu palabra. Señor, ábreme una posibilidad de mostrar las obras que tú tenías de antemano puestas delante mío. Usted lee las cartas de Pablo, él nunca pide que oren por salud, ni por dinero, ¿por qué pide que oren? Que abran la puerta para el evangelio, que la iglesia sea más santa, que la iglesia tenga más fe, que la iglesia. Entonces el Señor tenía un plan divino, ¿cierto? Ese plan divino ya estaba establecido. Y llegó la hora. Se acabó la peregrinación del Señor por esta tierra, ¿cierto? Él duró 30 años viviendo en este mundo pecaminoso, ¿cierto? A nosotros nos aflige el pecado. ¿A ustedes les aflige el pecado? A mí me aflige mucho. Mucho, mucho. ¿Ustedes se imaginan cómo afligiría al Señor? Que Él era santo. ¿Se imaginan la tortura de esos 30 años Él aquí? Viendo el pecado a diestra y siniestra y las consecuencias del pecado por todo lado. Viendo la muerte, ¿cierto? Viendo la destrucción de las familias. Viendo la religiosidad. Viendo todo esto. Y Él sí era santo. Si nos aflige a nosotros que somos pecadores, porque si usted no se aflige por el pecado, tal vez usted no sea salvo, mi hermano. Porque si usted peca o ve pecar y le da lo mismo, tal vez usted no sea salvo, ¿cierto? Porque el pecado tiene que afligir nuestro corazón, tiene que contristarnos, tiene que hacernos sentir como el Señor, incómodos con el pecado, incómodos. Entonces entran y cantan: Hosana al Hijo de David. Hosana significa salvadora. Cuando es que usted dice Hosana, está diciendo salvadora. ¿Listo? Entonces ellos claman que lo salve, pero ellos no están clamando por una salvación del alma. Ellos quieren que lo salve el poderío militar romano, ¿cierto? Están aburridos de que los romanos es tanto así que más adelante vamos a ver que en el año 66 ellos se sublevan y en el año 70 llega Tito Vespasiano y los mata como 1 millón de judíos por esa rebelión. Entonces vamos a mirar que ellos mismos están condenando porque están diciendo: llegó el Hijo de David. ¿Y qué significa que sea el Hijo de David? Que tiene derecho ¿al qué? Al trono, ¿cierto? ¿Y Jesús era el Hijo de David? Sí. La genealogía de Mateo dice, y la genealogía de Lucas dice: María le dio la sangre y José le dio el derecho, el linaje, le dio el derecho. Voy hablando muy rápido. Mateo le dio, María le dio la sangre real, porque ella es descendiente del hijo de David que se llama Natán. Y José le dio el derecho, porque José era descendiente de Salomón.
¿Listo? Entonces Jesús tenía todas las credenciales. Y eso no, bueno, y eso es importante, pero no tanto, porque él, ¿qué hacía? Aparecía manos, sacaba pies, resucitaba muertos, multiplicaba alimentos, detenía tormentas, caminaba sobre el agua. ¿No creen que suficientes credenciales para decir que era el rey venidero? ¿Que él era el Hijo de Dios? ¿Y cómo nos va a nosotros con eso? ¿Será que vemos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y Cristo ha hecho? ¿Y estamos convencidos que es el Hijo de Dios? ¿Realmente estamos convencidos? ¿O creemos que no es capaz? Porque le decía a los hermanos ayer, y yo sé que ustedes están aburridos de escucharme esto, pero una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. ¿Listo? En eso hay un salto de fe como de aquí a la puerta. Porque usted puede creer en Dios y puede persignarse y puede decir Señor, pero usted le cree a Dios, usted le cree a Dios lo que Él dice, usted le cree a Dios las promesas que Él tiene, usted le cree a Dios las bendiciones, usted le cree a Dios el juicio, le cree a Dios el infierno, le cree a Dios el cielo, o solamente cree en Él como algo que está por allá. Y nosotros aquí luchemos solos, porque es que esto se puso difícil, miremos qué hacemos. Entonces, mis hermanos, los invito a que crean en Dios y que le crean a Dios. ¿Listo? Entonces, ¿en qué fiesta están, mis hermanos? En la Pascua, ¿cierto? ¿Y qué celebran en la Pascua? La liberación de Egipto, ¿cierto? De años de esclavitud, ¿cierto? Usted sabe que en la Biblia las cosas se repiten. Hagan un estudio de Egipto y van a entender muchas cosas. Egipto es señal de pecado y de esclavitud, ¿cierto? Entonces el Señor lo libera y lo libera por un tiempo y luego vuelven a caer a esclavitud. Pero este Salvador que viene los va a liberar. ¿De qué? ¿De qué los va a liberar? De la muerte eterna. ¿Eso qué significa, Nancy? ¿Qué entendemos por muerte eterna? Que vamos a estar siempre así, allá en un ataúd, ¿no? Que muerte eterna. La muerte en la Biblia significa separación, ¿cierto? Cuando usted se muere acá terrenalmente, su alma se separa de su cuerpo, y el cuerpo lo entierran y el alma para donde el destino que le tocó. Ojalá todos vayamos a Dios mío. Listo. Entonces la muerte eterna significa separación eterna ¿de quién? De Dios, ¿cierto? El infierno es secundario. El infierno no debería asustarlo a usted tanto como estar separado ¿de quién? De Dios. Entonces el Señor mismo viene a decirles, oiga, yo vengo a salvarlos de mí mismo. Suena loco lo que le estoy diciendo, este pastor se chispoteó. Pero no, porque Jesús ¿a qué vino a salvarnos? ¿De la era de quién? De Dios. O sea que básicamente el Señor vino a salvarnos de Él mismo, de su ira. Dios es un Dios de ira. Ha destruido pueblos y aún todavía sigue mostrando su ira en terremotos, huracanes. ¿Sí o no? ¿O es que eso pasa solo? No, esa es la ira de la creación, porque la ira está bajo juicio. Entonces tenemos a un Dios de ira. Entonces el Señor nos libró de su propia ira. Básicamente Dios nos salvó Él mismo. ¿No les parece increíble? Él mismo vino para podernos salvar del mismo, porque no era posible de otra manera. Entonces cuando usted le digan de la muerte eterna, usted diga, es la separación de Dios para siempre. ¿Y los que están separados dónde van a estar? En el infierno. El infierno es una consecuencia esencialmente no es el castigo es estar separado de Dios. De Dios. ¿Y la vida eterna entonces qué es? Unión con Dios. Si la muerte eterna es separación, la vida eterna es unión con Dios. Entonces usted está unido con Dios si tiene la fe salvadora. ¿Listo? Entonces ellos lo adoran y gritan, viva el Hijo de David, están reconociendo que viene su libertador, están reconociendo quién viene, ¿cierto? Pero es muy curioso, dicen, líbranos Mesías, y ponían en sus propias bocas que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, lo estaban diciendo.
Porque en 2 Samuel 7 le promete a David que va a ser un hijo descendiente de él, pero que no va a morir nunca. O sea, era Dios mismo. ¿Listo? Y ellos lo proclaman. Y sabe que este mismo pueblo a los 6 días, ¿qué van a hacer? Van a estar gritando, crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. Ellos mismos, los que están diciendo, hosana al rey, bendito el que viene en el nombre del Señor. Es el mismo cántico que usan los ángeles en Lucas 2, ¿cierto? Y esas mismas palabras de ellos, ahí ¿qué va a pasar con ellos? Los va a condenar. Y vamos a ver la condenación, que es nuestro último punto el día de hoy. Si me quedó algo suelto, hermano, la verdad es que tenía unas cosas aquí, pero después se me perdieron. Si tienen preguntas, pues me las hacen, porque he tratado de traer lo que tenía en mi cabeza. Entonces, versículos 10 y 11, ¿cierto? ¿Qué dice ahí? Que la ciudad se estremeció, ¿cierto? Y Mateo no nos cuenta más. Mateo dice que el Señor entró, que la ciudad se estremeció, que todos supieron que había llegado el rey, que los fariseos en Juan estaban furiosísimos, ¿cierto? Lo invito a que lea los pasajes, ¿cómo se llama eso? Concordantes, paralelos, ¿sí? Porque se me quedó la cédula y no vi que no era mía. Tengo problemas de memoria. Pasajes paralelos. Y usted va a entender mejor la historia, ¿listo? Entonces, nuestro último punto es la condenación. ¿Y qué nombre le dicen? Este es Jesús, profeta de Nazaret de Galilea. ¿Están reconociendo que él es el profeta prometido que venía de dónde? De Deuteronomio 18, ¿cierto? Un profeta igual a Moisés. Listo. Entonces, para ampliar esto, vamos a Lucas, capítulo 19, y vamos a mirar la condenación. Porque es que Juan y los otros nos dejan ahí, como dice uno, lo dejan a uno en visto. Entonces, para encontrar la historia completa, vamos a ir a Lucas. Y vamos a quitar otro mito sobre este versículo que vamos a leer a continuación. Entonces ellos vienen, versículo 38, Lucas 19, 38, dicen, bendito el que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las... Están reconociendo que el Señor venía a traer paz, ¿cierto? Están dando gloria por ese Salvador que el Señor envió. Entonces el Señor entra a la ciudad. 39. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, maestro, reprende a tus discípulos. Él les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Entonces acá se pegan los predicadores para decir que es que si no se predica la palabra de Dios, que cualquiera va a predicar. Entonces es el que usa para que las mujeres se paren en los púlpitos, para que cualquiera se pare a predicar, ¿cierto? Pues ese versículo no quiere decir eso. Por ninguna parte quiere decir eso, y que les voy a explicar qué es lo que quiere decir. ¿Listo? Cuando ustedes lo escuchen, porque lo usan mucho como un estribillo, no, Señor, si nosotros nos quedamos callados hasta las piedras van a clamar. Hermano, eso es una excusa para uno ir a evangelizar ni hablar de Dios. Y perdónenme que se lo diga. No me saquen ese versículo para decir que si nos quedamos callados las piedras van a hablar y bueno, eso no pasa. ¿Listo? Dios nos encargó el ministerio de la... Listo. ¿A quiénes? Vayan y proclamen mi evangelio, ¿cierto? Sean mis testigos. Entonces no nos quedemos con ese cuentico en que entonces nos quedamos callados y las piedras van a hablar. Y dicen, no, es que la arqueología habla de Cristo. Sí, pero ellos no les dan mensaje de salvación. Simplemente comprueba que la Biblia es verdadera. ¿Cierto? Hace poco encontraron los restos de las ciudades enterradas y han comprobado que la Biblia dice toda la verdad. Toda. Entonces ellos lo estaban alabando, ¿cierto? Y el Señor entra y los fariseos están ahí. Y ahí hay 3 grupos de personas, hermanos, como en todas las iglesias. 3 grupos de personas. Primero, los que le creen que son sus discípulos y tal vez los que les hizo el milagro, ellos están impactados por este Salvador. Hay otro grupo, que ¿quiénes son? Los curiosos. Los que vienen a la iglesia y les gusta la iglesia, ay, tan bonito que habla el pastor, tan chévere los hermanos, le dan a uno tinto y de vez en cuando invitan empanada. Y los curiosos, los que vienen aquí y son curiosos, pero no son adictos del Señor. Y el tercer grupo, los que odian a Cristo. Y en la iglesia hay grupos, sí, en la iglesia también tenemos cabros y ovejas, ¿cierto? Tenemos personas que niegan a Cristo
Sí. Sí los tenemos. Entonces ese es el mensaje. ¿En qué grupo está su merced? ¿Está en el grupo que le cree? ¿Está en el que les gusta curiosear? ¿Cierto? Como cuando hay algo, ay, vamos a mirar. ¿O están los que niegan a Cristo? Porque ahí están los tres grupos, ¿cierto? Los discípulos, los curiosos, los peregrinos y los fariseos, ¿cierto? Ahí están. El versículo 42, él llega a la ciudad, versículo 41, y llega cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Esa es la condenación sobre esa ciudad. Porque ellos le claman, bendito el Hijo de David. ¿Y ustedes creen que ellos creyeron? No. Muestra eso es que a los 6 días que están diciendo, crucifícalo, crucifícalo. Ellos no creyeron. Entonces el Señor lanza esta profecía. Oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora están cubiertos de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. El Señor, ¿qué los está acusando? Que todo eso que están haciendo es mentira, es hipocresía de la más pura porque ellos no le creen. Los está condenando, les está diciendo, si ustedes hubieran sabido que yo era el Mesías, el Salvador, me hubieran aceptado con gozo, me hubieran aceptado que yo era el Rey, ¿cierto? Y les dice que no va a quedar piedra sobre piedra, que le van a poner vallado alrededor de esta ciudad y que se van a comer sus hijos. ¿Usted cuándo pasó eso? En el año 66 después de Cristo, cuando Roma se cansa de las rebeliones y rodea esta ciudad, 4 años aguantando hambre hasta que ya ellos deciden abrir las puertas y Tito Vespasiano mata a no menos de 1 millón de judíos y arrasa con 195 ciudades judías. ¿Y qué pasó con el templo? Y esa ciudad no quedó piedra sobre piedra. Hay un pedacito de pared donde usted ve a los judíos allá. ¿Sí la han visto por televisión? Fue lo único que quedó de ese gran templo, mi hermano. Y con esto vamos a nuestro último punto de la aplicación. 2 punticos fáciles. Dios nos va a visitar a todos. Y esto es para los que no han creído, muchachos que llevan aquí tanto tiempo escuchando la palabra de Dios. Dios te va a visitar. Va a venir el día de tu visitación y tú decidirás si ese día es para condenación o para salvación. A cada uno Dios nos va a visitar, mi querido hermano. Jóvenes de esta iglesia que tal vez llevan aquí desde los 11 años escuchando mensajes y piensan que esto no es serio, que esto no es verdad. Tal vez piensan que nosotros nos paramos aquí porque no tenemos nada más que hacer y yo me la paso porque no, yo tengo que trabajar. Sí, esta semana me tocó con la hoja aquí, con el chorizo acá, para poder estudiar la predicación y poder estudiar el estudio de los miércoles. Esto es serio, queridos muchachos, esto es serio, queridos oyentes. El Señor te va a visitar como el día vino en tierra y visitó Jerusalén y puso sus piecitos santos aquí. Ahora los va a visitar a través de su palabra y a través del Espíritu Santo y ustedes tienen que tomar una decisión. O lo aceptan para salvación o algún día tendrán que verlo como juez. Y si en ese momento derrumbó esa ciudad y no dejó piedra sobre piedra, no se imaginan lo que es caer en las manos del Dios vivo, dice Hebreos. Entonces los invito a que den el paso de fe. Deben de estar poniendo peros. Que es que no voy a disfrutar mi vida, mentiras, la van a disfrutar más porque van a tener vidas más santas. Que no va a poder hacer lo que quiero, mentiras porque van a tener libertad. Dejen caer en todas las mentiras del mundo. No, que es que la ciencia, que es que la evolución, eso no se puede comprobar, porque la evolución es una ciencia empírica, igual que la resurrección. Yo le digo, muéstreme la foto de la evolución, y usted me dice, muéstreme la foto de la resurrección. ¿Alguno tiene la foto? No, pero hay ciencia experimental. Entonces uno va a la ciencia y a las evidencias y uno descubre que es más fácil creer en la resurrección que en que salimos de los pescados. ¿Listo? Entonces todos tenemos que algún día recibir la visita de Dios, o para condenación o para salvación. Eso es para los que no han creído, que yo sé que aquí son muchos. El Señor me puso esto en mi corazón y arde en mi corazón pensar que se puedan ir para el infierno, porque la venida del Señor es inevitable.
Y usted puede decir que esa pared no existe, pero vaya y estréllese con ella a ver si no le duele. Así es Dios. Tal vez no lo vemos, pero Él es real. Segunda aplicación del día de hoy. Todos podemos alabar a Jesús y luego pedir su muerte. Queridos cristianos, ¿podemos hacer eso? Sí. Y sí que lo hacemos, ¿cierto? Tal vez los domingos vengamos aquí y cantemos con las canciones que puso Chucho, que fue como cuando uno escucha un playlist de hace tiempo, porque hace tiempo no las escuchaba, hermano, gracias, las trajo a mi corazón. Sabe fuerte Dios y esas canciones. Y lo podemos alabar aquí, ¿cierto? Y cantar y mañana desear su muerte, porque no lo queremos en nuestras vidas, ¿cierto? No queremos que Él nos mande, no queremos ser cristianos, no queremos ser santos, no queremos ser humildes, no queremos ser sencillos, no queremos perdonar, no queremos amar, no queremos ayudar. Porque es que la vida cristiana no es de apariencias, hermanos. La vida cristiana es de hechos, es de obras. Y la salvación no es de obras, la vida cristiana sí es de obras. Entonces, mis hermanos, los invito a que tal vez hoy alabemos y que esta semana no crucifiquemos a Jesús en nuestras vidas y queramos vivir las vidas que queramos. Que no pidamos su muerte. Ustedes dirán, uy, Alejandro es bien exagerado. No, usted no pide su muerte diciendo, Jesús, muérete. No. Usted quiere su muerte al negarlo en su propia vida, porque usted está renegando de su Salvador, así como esas personas lo hicieron allá. Entonces, hermano, espero que este mensaje les haya llegado a sus corazones, de cómo este rey humilde montado en un burro vino a traer salvación, y que en ese momento entra en la agonía de su muerte y nos van a parar predicaciones muy preciosas sobre la agonía de Jesús en sus últimos días. Entonces los invito a los que no han creído, que crean, para que no sea visitación de ira. Y a nosotros que hemos creído, que no neguemos al Señor y que no solamente lo alabemos acá los domingos, sino todos los días con nuestras vidas. Amado Dios y Padre del cielo, te damos gracias, Señor, por esta mañana, por tu preciosa palabra que nos confronta, Señor. Y tal vez digamos, yo no hubiera renegado de Jesús, pero sí que lo hacemos, Señor. Cuando nos negamos a perdonar, nos negamos a amar, nos negamos a llevar la carga, nos negamos a evangelizar, nos negamos a ir por los perdidos, nos negamos a llevar vida santa, Señor. Ayúdanos, Señor, a todos, Señor, a poder emprender, Señor, el camino de la santificación, que duele y cuánto cuesta, Señor, porque no podemos negar que el mundo es atractivo, Señor, y ofrece cosas, y tiene a nuestros muchachos ensimismados, Señor, y aún a nosotros los grandes, Señor, nos ensimisma, Señor, y nos metemos en cosas, Señor, y nos olvidamos que tú nos llamaste a vidas santas, porque tu palabra dice que la voluntad de Dios es vuestra santificación, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir estas vidas santas, que puedan, Señor, alegrarte, Señor, y que tú nos veas con gozo, y que algún día cuando estemos allí en la visitación final, tú nos puedas decir, buen siervo fiel. Y oro, Señor, por los que no han creído, para que no sea el día del juicio y tú les digas, apartados de mí, hacedores de maldad, Señor. En el nombre de Jesús hemos orado a ti, amén y amén.